Buenos días, queridos hermanos, hermanas, queridos jóvenes, queridos padres, queridas madres. Buenos días. Bueno, hoy yo quiero compartir con ustedes un mensaje que está en el libro de Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y les cuento una cosa que para mí es todo un desafío. Y soy sincero en esto, me cuesta poner un título correcto o adecuado al mensaje. Y bueno, esta vez le puse a este mensaje: el verdadero arrepentimiento se refleja en nuestros hechos. El verdadero arrepentimiento se refleja en nuestros hechos. Vamos a intentar, a través de la palabra de Dios, irnos hacia esa dirección, hacia ese título. Y vamos a estar leyendo la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el profeta de quien habló Isaías mucho tiempo antes de que viniera Jesús. Y podremos decir que era el profeta que del Antiguo Testamento y también parte del Nuevo Testamento. Él estaba en esa transición del nuevo pacto que Jesús trajo. Y el precursor del Señor. Y él vino diciendo acá en el libro de Mateo capítulo 3, dice la escritura acá: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y su comida era langosta y miel silvestre. Bien diferente de lo que hoy en día podemos ver por un hombre en forma de la vestimenta. Yo por lo menos ni tengo barbas, ni algunos pocos que me aparecen. Y su vestidura mismo ya llama la atención. Su comida. Y aparece en el desierto. Todo es muy raro, y la gente se iba en el desierto para verle, para escucharle a Juan el Bautista. No es que vino al templo, no es que vinieron al estadio, no era un hombre trajeado, nada. Ustedes se imaginan, pueden imaginarse y ver a Juan el Bautista así, el pelo largo, la barba, el cinturón de cuero. Me cuesta mucho imaginarme. El cabello enredado, la barba enredada ahí. Pero él con todo. Y dice la palabra de Dios, versículo 5, acudía a él toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mucha gente acudía a él, de diferentes partes. Acudía a escuchar el mensaje. Dice, y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decían: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos:
a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Juan el Bautista y le daba con todo. Arrepiéntanse, arrepentíos, convertíos. ¿Saben qué, hermanos? Lo que me he dado cuenta yo a través de este pasaje, a través de esta lectura, que el arrepentimiento es para aquel que conoce a Jesús. El arrepentimiento es para aquel que conoce a Jesús. Hechos capítulo 16, Hechos 16, versículo 30, dice, el carcelero, el guardia de cárcel preguntó al carcelero, Hechos 16, 30, el guardia cárcel preguntó al carcelero, Pablo, Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el carcelero, Pablo, Silas, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Los que no conocen a Cristo deben creer en Él. Tiene que creer en Él para ser salvo. Los que creen tienen que arrepentirse, tienen que dejar ciertas prácticas, ciertas costumbres que estaba haciendo y volver a lo nuevo, a lo que Dios manda. El arrepentimiento es para aquel que cree en Jesús. Pero va muy de la mano, por decir así, creer y arrepentirse. Miren, yo creo en Jesús. Y creo que la mayoría de ustedes creen en Jesús, creen en Dios. Pero yo tengo cosas de qué arrepentirme, hermano. Y yo creo que la mayoría de nosotros tenemos cosas de qué arrepentirnos. El simple hecho de juzgar a alguien a nuestra propia manera ya es digno de arrepentirnos, hermanos. El simple hecho de criticar a alguien a nuestra manera, no conforme a la palabra de Dios, porque los cristianos pueden juzgar conforme a la palabra de Dios porque conoce la verdad. Y eso es solamente por mencionar una. Nosotros tenemos, hermanos, cosas de qué arrepentirnos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendemos esto, hermanos? Y Juan el Bautista le da con todo, dice, arrepiéntanse, vuelvan a Dios, cambien de actitud, cambien de parecer, regresen al Padre, regresen a Dios, dejen esas malas costumbres. Y acá dice que venía de diferentes lugares, de Jerusalén, de Judea y de todas las provincias de alrededor para ser bautizados. Se bautizaban y confesaban sus pecados. Los que creían confesaban sus pecados y fueron bautizados. Aparecieron los fariseos y los saduceos. Los fariseos y los saduceos, a quien más adelante Jesús también le confrontó. Y no fueron sencillas las palabras de Jesús para estas personas. Por ejemplo, los fariseos es un grupo religioso fanático. Pablo, el apóstol, antes de ser apóstol, era un fariseo. Era un fariseo y él mismo declara eso. Fui fariseo. Y él era un fanático, celoso, perseguía a la iglesia. Por eso Juan el Bautista decía, generación de víboras, veneno tienen en sus bocas. Los saduceos, Caifás, el sacerdote, era uno de los saduceos. Los saduceos ocupaban puestos
en el Sanedrín, en el concilio. Otro grupo, tipos de grupos religiosos que ocupaban cargos en el Sanedrín. Jesús fue llevado ante el concilio, ante el Sanedrín, ante los saduceos. Fue llevado Jesús. Ocupaban cargo importante. El sumo sacerdote, los escribas y los fariseos, saduceos. Y a esto Juan el Bautista le dijo: ustedes son generación de víboras. Y el mensaje para ellos fue totalmente diferente que para este primer grupo de personas. A ellos Juan el Bautista le dijo: producid pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Siempre la misma excusa. Nosotros somos hijos de Abraham. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Jesús dijo a los judíos que creían en Él, a los judíos que creían en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: descendiente de Abraham somos y linaje hemos sido, y jamás hemos sido esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Juzgar a alguien es un pecado. Y la palabra de Dios dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Por eso es necesario que se arrepienta. Por eso es necesario que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Dejarnos atrás esas prácticas. Desprendernos de malas costumbres, de malas actitudes y volver hacia el Padre. Pero no tiene que ser guaujapente. Verdaderamente tenemos que arrepentirnos. Acá Juan el Bautista decía bien claro: no piensen ustedes en su corazón no digan que porque son hijos de Abraham ya está todo. No piensen porque venimos a la iglesia una y otra vez, domingo tras domingo, ya está todo solucionado. No es así, hermano. Un verdadero arrepentimiento se tiene que reflejar en nuestras conductas. Se tiene que ver en nosotros. ¿Se acuerdan que Jesús maldijo la higuera? La higuera estaba espectacular, espléndida, llena de hojas, pero no tenía frutos. Decía más al principio que los fariseos y los saduceos eran religiosos, eran fanáticos. En la religiosidad, queridos hermanos, no hay frutos del Espíritu Santo.
en la religiosidad no hay frutos del Espíritu Santo. No podemos, hermanos, aparentar nada más. Y eso es religiosidad, aparentar que todo está bien. Porque si realmente está bien, se tiene que reflejar en nosotros el fruto del Espíritu Santo. El amor, la paciencia, el amor a Dios en primer lugar. Amar a Dios sobre todas las cosas se tiene que reflejar en nosotros. El amor al prójimo. Ay, no le aguanto. Es una de las luchas que yo tengo continuamente. Estos días yo estuve, y confieso esto, estuve a punto de renunciar a mi trabajo, porque me cansé de ciertas palabrerías que andaba por ahí. Me cansé. Y hablando así, yo trabajo en el hogar de ancianos. Y hablando así con los usuarios, una anciana me dijo, yo no sé si estaba bien, pero bueno, por lo menos me dijo, gracias por tratarme tan amablemente todo el día. Y eso me levantó el ánimo. Pasé a otra habitación y me abrazó una abuela y me dijo, gracias por estar siempre con nosotros, muy feliz. La tercera persona, una persona con una artrosis severa, le miré y le tenía tanta compasión, porque sufre de dolor esas personas. Y el dolor no le pasa bajo nada. Ya prácticamente uno tiene que tenerle dormido para que no sientan dolor. Y nadie desea tenerle a una persona así. Le miré y le pregunté, ¿y qué tal estás? Vaya pregunta. Y me dijo, ya le oré tantas veces a Dios para que me lleve, pero no pasa nada. Mi hija vive en Alemania y quiere verme antes de que yo me vaya. Y me salieron las lágrimas al igual que ahora. No tenía palabra y le dije, ¿me permitís orar contigo? Y oramos. Me arrodillé ante su silla y oramos. Lloramos juntos. Al terminar la oración, esa señora que tenía todo deformada a su mano, me hizo levantar y me dijo, gracias, porque hay alguien que ora con nosotros. Porque hay alguien que nos anima a mantenernos en la fe, porque esa fue mi oración. Y le dije a Dios que le pueda mantener a esa mujer hasta el fin de sus días firme en su fe. Mis queridos hermanos, en nosotros se tiene que reflejar el verdadero arrepentimiento, el amor al Padre, el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo. Se tiene que reflejar en nosotros. Y para terminar, porque yo venía con la idea de dejar mi trabajo, cuando me levanté de ahí, el Señor, creo que es el Señor, puso un pensamiento en mi corazón. ¿Querés abandonar este lugar y dejar en manos de esas personas a todos estos usuarios? Y yo dije, no, Señor, puedo sufrir. Y sé que muchas veces, queridos hermanos, los hijos de Dios sufren. Daniel no fue sacado antes de entrar en el horno de fuego. Él tuvo que entrar ahí. Y entró ahí. Y ahí se vio el poder de Dios. José estuvo en la cárcel. Daniel estuvo en el pozo de los leones. Ahí estaban los leones. Se tiene que reflejar en nosotros el verdadero arrepentimiento, hermano. Obediencia total, absoluta, plena. Y muchas veces nosotros abandonamos la idea de seguir a Dios por el simple hecho de algunas palabrerías.
y dejamos que el enemigo pueda ganar las batallas. No digan, dijo Juan el Bautista, no piensen porque se creen hijo de Abraham, ya es todo, basta. No, vamos a volver a leer, y quiero leer en esta versión. Dios habla hoy. Mateo capítulo 3, versículo 8. Pórtense de tal modo que se vean claramente que se han vuelto al Señor. Pórtense de una manera que se vea claramente en ustedes que han vuelto al Señor. Esto no es what happened. La palabra de Dios es bien severa con nosotros. El martes pasado nosotros estuvimos haciendo nuestro estudio bíblico sobre Primera de Corintios y hemos alcanzado el capítulo 5 y dice ahí que a los fornicarios, a los adúlteros hay que entregar a Satanás. Aquel que dice que es cristiano y vive de tal forma hay que entregar a Satanás. Esas son la generación de víbora. Dicen que son cristianos y viven de otra manera. Viven conforme a la carnalidad, conforme a sus pasiones. Y nosotros, queridos hermanos, tenemos que hacer morir lo carnal, lo terrenal, el yo. Tenemos que hacer morir por completo. Gracias, hermano. Gracias. El verdadero amor se refleja a través de la bondad. Se refleja a través de la bondad. El verdadero arrepentimiento se refleja a través de la bondad. El verdadero amor se refleja continuamente en nosotros. El verdadero arrepentimiento. Yo no sé, hermano, cuál es la situación en que tú estás. No sé si ocupas un alto cargo en el Sanedrín. No sé si eres un fariseo, un fanático. No sé si eres un religioso. Yo no sé. Pero la palabra de Dios acá sigue. Para terminar este pasaje decía Juan el Bautista, versículo 10 del capítulo 3 de Mateo: además el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era. Escogerá su trigo en el granero y quedará la paja en el fuego que nunca se apaga. Esto es para aclarar a los fariseos y a los saduceos. Estaba diciendo Juan el Bautista: el que viene tras mí es mucho más poderoso. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dios sellará a aquellos verdaderos hijos con la presencia del Espíritu Santo. Dios sellará a aquellos verdaderos hijos, aquellos que se arrepintieron de corazón. Tendrá el sello del Espíritu Santo. Pasará por un juicio y serán identificados realmente como hijos de Dios. Dice: Él limpiará su era, recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga.
Y los hijos de Dios, aquellos que tienen el sello de la presencia del Espíritu Santo, son los que estarán en el granero. Son los que formarán parte del reino de Dios. Y aquellos que no lo son, aquellos que fingen, aquellos que viven en la religiosidad, aquellos que no han arrepentido verdaderamente, estarán fuera del reino de Dios. Esto es sencillo, pero es algo muy contundente, hermano. Yo te pregunto en esta mañana, yo te pregunto, y me hice esta pregunta, ¿yo deseo esto? ¿Deseo ser sellado por el Espíritu Santo? Y te pregunto, ¿deseas, hermano? El mensaje es: pórtense de modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Recogerá el trigo en su granero y quemará la paja. Dios va a hacer este juicio. En el Antiguo Testamento, Isaías hablaba de Juan el Bautista, voz del que clama en el desierto. Apareció Juan el Bautista, apareció el Mesías. Hoy en día hablamos de que el Señor vendrá un día y un día juzgará. Él mismo dice: toda rodilla se doblará ante Él y Él hará, apartará aquellos que tienen el sello de la presencia del Espíritu Santo en su vida, apartará de aquellos que no lo tienen. Eso se va a cumplir, mi querido hermano. Esto no es un juego así común y corriente, esto es algo severo. Con esto no se juega. Jesús le dijo a los saduceos y los fariseos, a los escribas: hipócritas, sepulcro blanqueados son, por dentro están podridos y por afuera muestran algo espectacular. El desafío para nosotros, mis queridos hermanos, que no convirtamos en religiosidad, en religiosos, en fanáticos, sino que verdaderamente podamos arrepentirnos y volver de corazón hacia Dios. De modo que se vea, de modo que se refleje en nosotros el verdadero arrepentimiento.